Máximo, primer candidato a diputado. Bien, vamos, voy para Victoria Tolosa Paz. Voy a anotar. Pónganlo en el graph, chicos. 1, Máximo. Victoria Tolosa Paz. Sí. Y Cafiero en el 5º lugar. Yo lo tengo tercero, ¿eh? Bueno, tercero Vamos quién. a ver. Yo lo tengo tercero, Cafiero. Bueno, tercero quién. Y ojo que puede estar Domínguez, el ex ministro de Agricultura, también en la misma lista. Sí, un hombre. Igual estamos hablando, Moro. entran todos. Sí, sí. Precandidato a gobernador en su momento. Exactamente. Pará, Julián Domínguez o... Cecilia Moró Sí, y Cafiero. Ahí es más o menos, no lo des por confirmado. sí. Es lo Bien. que se está negociando y es lo último que se va a presentar. Lo seguro, Máximo Tolosa Paz. Eso va a ser Hasta 10 entran segurísimo. así. Sí. Hasta 10 entran sin seguro, dudas. ¿está bien? Hasta 10 entran seguro, así que es un tema de ego, ¿no? Si voy tercero, quinto, es un tema de microclima porque van a entrar todos. Ahora, Máximo, bueno, listo, no hay que mucho que analizar. Tolosa Paz viene de perder una elección. Sí. Y va de nuevo como candidata. Yo quiero que evaluemos esto también. Cuando se habla del mérito y del esfuerzo, la mayoría de los candidatos les ha ido mal. Pasa que, Esteban, ¿es adjudicable solo a Tolosa Paz esa elección perdida? Bueno, Entonces fue la que puso la cara también, ¿eh? Bueno, no importa, pero perdió, yo qué sé, perdió. No estoy de acuerdo, pero fue la que puso la pará, cara. ¿perdió Tolosa Paz o no? Sí, perdió con el kirchnerismo atrás. Bueno, Hay perdió. que ir, ¿eh? Bueno, está bien, Hay que pero ir con la está camiseta bien. del kirchnerismo. Bueno, pero perdió. ¿Sí? Perdió. Y ahora va de nuevo en la boleta. Hay 5 ministros en las listas de un gobierno pálido de mínima, gris de mínima en cuanto a la gestión. No hay caras nuevas. No hay caras nuevas. El kirchnerismo que ha hablado tanto de la generación diezmada, de la... Ese es todo No otro hay tema caras que hay que nuevas. hablar. Son No todos sé los si mismos. hoy, Dale, pero lo dale, hablaremos. dale, pero hablemoslo ahora. Es lo que vos, Tenemos programas hasta las 12 del programa. señalás. Es como lo que se dio después de la crisis del 2001, que hubo un encantamiento de ciertos sectores de la juventud con la política nuevamente. Eso se fue diluyendo y en parte tiene la responsabilidad la Cámpora, porque la militancia no es lo mismo que ser un burócrata. ¿Me entendés? Sí. Y esto está claro, lo hemos discutido muchas veces, que la importancia del financiamiento de la política, etcétera, etcétera, ha borrado completamente, solamente ha hecho un discurso vacío de la idealización. Nada más. Es verdad. Entonces, digo, hay mucho para conversar. Sí, Es más, sí. creo que en estas circunstancias ha habido, por parte de Cristina, probablemente haya habido un Pragmatismo. doble juego, haya visto, y después tomaron la decisión que tomaron los que la tomaron. Pero en términos absolutos, Cristina ya no tiene el poder de convocatoria que tenía. En este sentido, fueron los gobernadores, no todos, pero varios, entre ellos Zamora, y fueron a señalarle eso, por un lado. Es verdad. Eso es un tema. La CGT sacó un comunicado, pero lo saca firmado el Consejo Directivo. Sí, pero no le gustaba a Guado la CGT. No le gustaba. A un sector de la CGT. Bueno, está bien. Porque, digo, hay alguien que es gremialista que lo ayudó mucho, y esto es público y notorio, Sí. que fue Luis Barrio Luis Nuevo. Barrio Nuevo, sí. Entonces, a mí me da la impresión que va a haber que repensar un montón de cosas. Y hay otra cosa. Durante un montón de tiempo ha habido patrullas del pensamiento y patrullas del discurso que nos han querido imponer y explicar que hay que hablar con la E, con la X, ¿sí? El rol de un montón de otras tantas cosas que después no se ven reflejados en ningún hecho. No. La mayoría del gabinete de Alberto son hombres. La mayoría de las personas que están en las listas son hombres, ¿sí? Y hay mujeres porque existe una ley de paridad. Sí. Y hay mujeres que no concurren cuando hay femicidios, etcétera, pero etcétera. además no hay ninguna de esta lógica, che, hablemos con la X, nada de eso está reflejado. Digo que en la tiene boleta. más candidatas a mujeres Milei que el resto, ¿eh? ¿Eh? Tiene más candidatas a mujeres Sí, Milei que el seguro. resto. Puede ser. Seguro, seguro. No hice ese análisis. Sí. Si vos lo hiciste, Sí. te lo tomo, ¿sí? En lugares importantes de las listas, tiene más Milei que el resto. Puede ser, mira, no lo he visto. Ahora Villarroel, repasemos la lista de Milei. ahora lo veo. Claro, Villarroel, Diana Mondino. Villarreal, Diana Mondino, bueno, ahora Marcela Pagano, hay Exacto. más casos. Es verdad, Hay más es casos. verdad. Dale, Striones. Preguntarles, porque en base a cómo se van cerrando las listas, cuando era Guado de Pedro Mansur,
Massa pedía para Malena Galmarini la vicegobernación, como que le daban puestos a Massa para conformarlo. Se dio vuelta todo. Por la lista que estamos viendo, no hay camporistas, no hay kirchnerista puro, por más que marcaban que Kicillof y Magario responden al kirchnerismo. En base a esto, la reunión, y a lo que decía el profe recién, la reunión que tuvieron el viernes Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Jueves a la noche. El jueves. ¿Quién le informa a quién de cómo iban a hacer las cosas? ¿Cómo se decidió, digamos? ¿Cómo se impone? No, esto lo decidió Cristina finalmente. Ahora, obviamente absorbiendo, repito, presión de cierto sector de los gobernadores que decían, le llegaron a decir que no iban a trabajar en la campaña. Sí. ¿Pero Cristina precisó a Massa o Massa precisó a Cristina? Eso escribiremos el libro. Sí, a ver, contemos cómo fue la decisión. Hay una reunión el jueves a la noche, una cena, de la cual participa Sergio Massa, la vicepresidenta de la Nación, Guado de Pedro, ¿correcto? Corríjame. Sí. Eso fue el jueves. Y el viernes se produce la reunión, ¿sí?, en el primer piso del Congreso de la Nación, donde tiene su despacho en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, donde se termina de definir lo que le había insinuado Massa el día anterior. Massa, ¿qué le dijo a Cristina Fernández de Kirchner? No sé si lo querés contar, Carlitos. Sí, sé que tenés mucha información. ¿Se puede contar? La charla es larga. Dale. La charla fue larga. Vamos. La charla tuvo idas y vueltas. Massa estaba enojado. Pero sí hubo un concepto que Cristina Fernández de Kirchner tomó como válido. A ver. Que es que una fórmula, Guado de Pedro, Mansur, no era una fórmula ganadora. No. Que el resultado podría haber sido muy negativo y que la situación de la política cambiaria o del mercado cambiario después de las PASO podía no ser contenible por parte del equipo económico. Claro. O sea, que una derrota fuerte, importante, con Guado de Pedro a la cabeza, podría haber sido o podría generar una situación de inestabilidad importante en cuanto a la política cambiaria del gobierno, se puede disparar más el si precio se del dólar. tiene en cuenta que sería un escenario además sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me imagino que Massa no lo debe haber planteado con cuestiones tan protocolares como lo acaba de decir vos. Me imagino, no estuvo en la reunión. No, a ver, se plantea las con reuniones datos son más técnicos. coloquiales. Y con el riesgo para muchos en ese momento de que hasta Scioli pudiera pelearle la elección a Guado. En una PASO. Bueno, en ese escenario, en realidad el escenario era... hace 2 días, ¿no? Para que lo siga un burgués y tiene mucha información de esto. ¿Estaba enojado Massa, sí o no? Sí, preocupado. Sí, estaba enojado. A ver, ¿y qué es lo que seguía? En esas circunstancias, yo sigo como ministro de Economía. Claro, exactamente. Chau, se acaba todo bien. La cuestión, más allá o más acá es, se pierde Guado, capaz que el precio del dólar se va para arriba y yo no participé en nada, me voy a casa. Gracias. Porque esto tiene una lógica. Claro, ¿no? ¿Y no habrá sido al revés? Este planteo tiene una lógica mirando al Fondo Monetario Internacional. A ver, vamos. No es lo mismo ir a negociar ante el Fondo Monetario, que es lo que viene ahora a partir del lunes, mañana. siendo candidato del oficialismo y con otros candidatos en la oposición que no están en contra de un acuerdo con el Fondo Monetario, que un escenario donde el primer candidato del oficialismo triunfador en las PASO, pero con una mala elección en las PASO, tener que ir a plantearle al Fondo Monetario Internacional, el que es primer candidato a presidente no quiere un acuerdo con ustedes. En ese escenario se cae el acuerdo con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario deja de negociar, ya directamente empieza a negociar con la que hoy es oposición, pero que hubiera salido victoriosa en las elecciones PASO, y ahí ya no hay mucho más que hablar, porque sin acuerdo con el Fondo Monetario no hay política cambiaria. No, comparto gran parte del desarrollo. Sí. Sí, pero falta, porque no estuvimos ahí. Entonces hay cosas que no nos van a... Perdón, para convencer a Cristina Fernández de Kirchner también hubo otras cuestiones políticas. Sí. Además del Fondo Monetario y la política a Cristina cambiaria. Néstor Kirchner decía que había que mantener controlado el dólar. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, en medio de una corrida cambiaria, ningún oficialismo puede sostener... Claro, exactamente.